Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30. Sun Wukong. Padre orgulloso. De hecho, suicida. Sentinel Slice. Primero, está más disgustado que enojado. En segundo lugar, es Classless Gilgamesh, Fate Extra CSC. Es mucho más humano que la versión de Gilgamesh de Fate Stay Night. Y eso no impidió que Gilgamesh atacara a Shizuka Sun Wukong. Entonces, ¿realmente le importaba? Aline 1. Entonces estás interesado en la antigüedad babilónica. ¿Cuál es la ciudad más antigua para los babilonios? Babilonia, Eridu, Lagash-Sipar, que también dice ser la ciudad más antigua del mundo. Bueno, todos ellos. Hay que entender que antes de que los arqueólogos e historiadores del siglo XIX hurgaran en las antiguas tablillas de arcilla de esta civilización deseosa de tener una comprensión clara de la mitología mesopotámica, coexistían muchas versiones diferentes del mito de la creación y la historia mundial. Por ejemplo, los asirios colocaron a Sur, o Asur, su dios Sol, un dios local, a la cabeza del panteón mesopotámico. Así que hay muchas variaciones del panteón mesopotámico y su jerarquía que existieron simultáneamente. Eridu es la ciudad más antigua del mundo es una frase sencilla, fácil de entender y que no puede interpretarse de forma diferente a su significado literal, excepto para un babilónico, porque la palabra Eridu puede designar cualquier ciudad. Eridu simplemente significa la ciudad buena, es la traducción literal de la palabra Eridu, y para un mesopotámico la ciudad buena es necesariamente Babilonia. 1. Sipar. En realidad me refiero a Lagash, Risa quiero decir, literalmente, cualquier gran ciudad de Mesopotamia puede ser llamada Eridu por sus habitantes. No creo que lo entiendas todavía. Lo intentaré de otra manera. Nosotros, los hombres modernos, tenemos una visión del mundo muy divisiva. Eso o uno, bueno o malo, blanco o negro. Pero no es el caso de los babilonios. Un buen ejemplo es la relación entre Marduk y su hijo Nabu. Originalmente, Becerro del Sol en sumerio, también conocido como Marduk, su nombre en babilónico, es el dios del sol local de la ciudad menor de Babilonia. En la mitología sumeria temprana, el dios del sol no era muy popular. Mesopotamia está cerca de los desiertos, el sol quema la tierra y a nadie le gusta. Solo gradualmente, el talento del dios solar para observar a los hombres desde el cielo y revelar su oscuridad, cuando el sol proyecta una sombra, el dios Marduk revela el mal en el corazón humano, le ha ganado un lugar cada vez más alto entre los dioses hasta que usurpa el primer asiento, en el poema del siglo II en Uma Elisho Epopeya de la Creación. Pero Babilonia es una sociedad donde las escrituras tienen un lugar muy importante. Es un poder mágico. Los escribas hacen hablar a la piedra, ver el pasado e incluso leer en la estrella y en los órganos de los animales. Los escribas babilónicos son también astrólogos, adivinos y exorcistas. Es un regalo otorgado a la humanidad por Nabu. Hay entonces una fuerte oposición entre el clero de los dos dioses, una rivalidad violenta. ¿Sabes cómo lo resolvieron los reyes de Babilonia? Nabopolassar creó dos grandes templos, uno para Marduk y otro para Nabu. El rey construyó en el templo de Nabu una capilla para Marduk, y construyó en el templo de Marduk, una capilla de Nabu. Pero el templo de Marduk tenía el mismo nombre que la capilla de Nabu, y el templo de Nabu tenía el mismo nombre que la capilla de Marduk. Cuando un rey de Babilonia publicaba un edicto real, decía que lo hacía en nombre de los dioses y de acuerdo con el gobierno divino. Normalmente, los dioses eran mencionados según su posición jerárquica. ¿Tiene sentido hasta ahora? No. Pero Nabopolassar solo mencionó el nombre del edificio religioso, la casa del dios, sin decir específicamente si se trataba de un templo o de una capilla, por tanto, es imposible saber, y es voluntario, si el texto está dedicado al dios Marduk viviendo en una capilla del templo de Nabu o al dios Nabu viviendo en una capilla del gran templo del dios Marduk. Esto impidió que los reyes tomaran partido en la disputa de precedencia entre Nabu y Marduk. Pero este no es un caso aislado. Muchos textos babilónicos pueden tener dos significados. Sun Wukong. Nik era un pequeño pueblo de montaña situado a 140 kilómetros de Tokio. Como es habitual, aparte de su famoso monasterio, que atraía a turistas de todo el mundo, era un pueblo pequeño y sin historia. A pesar de
Todos los coches estaban detenidos en las calles. Algunos habían chocado contra paredes o postes antes de detenerse. Se podía escuchar música o televisión desde las ventanas abiertas, pero eran las únicas voces humanas. Los habitantes habían desaparecido, dejando solo unos pocos montones de ropa rota. Pero las calles estaban llenas de monos. Muchos eran macacos japoneses, originarios del archipiélago, pero también había monos centroafricanos como gorilas o chimpancés, orangutanes de Borneo, monos arbóreos de América y babuinos norteafricanos que gritaban y gesticulaban. Se les podía ver abarrotando las calles, trepando a los árboles, trepando por las paredes para entrar por las ventanas de las casas abandonadas, rompiendo todo lo que había dentro, arrancando cortinas, arrojando objetos a la calle o golpeando cacerolas. Una terrible cacofonía resonó en las calles, como si decenas de miles de monos emocionados se hubieran reunido en las calles. La verdad era que Nick no había sido abandonada e invadida por monos. Los habitantes de la ciudad se habían transformado en monos. Miles de ellos habían ido tras un pequeño grupo que huía. Los monos corrían por el suelo, a cuatro patas, saltando de un edificio a otro, gritando y gesticulando agresivamente. Yuri Marilla gritó de sorpresa cuando un macaco pervertido saltó para acurrucar su cabeza contra sus pechos. Otros ya le estaban alcanzando y haciéndole tropezar. Encantados por la captura que acababan de lograr, los otros monos saltaron sobre el lugar antes de girarse hacia la joven enemigo y mirarla con una mirada concupiscente. A medida que se acercaban. ¡Fuera! ¡Fuera! Goudou Kusanagi se arrojó sobre los monos, persiguiéndolos con puños y pies. Estaba furioso. Por lo general, contenía sus golpes cuando se enfrentaba a víctimas inocentes de un dios maligno. Pero ahora era el colmo. Su hermana estaba poseída por Sun Wukong. Goudou quedó completamente desarmado frente a este dios del acero. Si hubiera atacado al rey mono, habría puesto en peligro a su hermana. Y entonces el dios maligno convirtió a la gente de Nick en monos, un ejército que existía solo para servirle. Erika Blandella se había convertido en la voz de la razón, cogiéndole la mano y empujándole a huir. Goudou, retirámonos por el momento, necesitamos planear derrotar a Sun Wukong. Por supuesto, el campeón no podía enfrentarse a un ejército de víctimas hechizadas, excepto que, para colmo de males, Sun Wukong se burló del campeón mientras huía, llamándolo con desprecio mocoso Kusanagi y cobarde. El primer macaco que atrapó Goudou tomó impulso impulsado por un puñetazo y golpeó una pared con tal violencia que los escombros se rompieron, levantando una nube de polvo. Una patada catapultó a otro macaco a un tejado. Yuri se levantó rápidamente, reajustándose la ropa que había sido dañada por aquellos perversos monos. ¿Estás bien? Con el rostro rojo, Hime Miko asintió. El primer grupo de monos se había dispersado aterrorizado, pero ya estaban llegando otros, y, para ellos, el coraje era una cuestión de números. Gritaron y agitaron los brazos agresivamente, volviéndose el uno hacia el otro para animarse. Una docena de macacos, chimpancés y babuinos se acercaron, pero Liliana Kranjikar saltó hacia ellos, agitando rápidamente su espada para asustarlos. Se dispersaron pero retrocedieron solo unos 10 metros antes de girarse y mirar agresivamente a la joven. Erika Blandella aterrizó junto a su rey y extendió la mano hacia adelante, susurrando algo en italiano. Un círculo mágico apareció frente a su palma, y luego se formó un muro de fuego frente a los monos, bloqueando la calle. Esta vez los macacos retrocedieron gritando de pánico. Lili lleva a Yuri contigo, yo llevo a Goudou. Por una vez, la adolescente croata obedeció sin discutir, ya no era el momento de discutir sobre quién cuidaría de su rey. En lo alto del cielo, el Vimana de Gilgamesh flotaba inmóvil. Altera observó el caos que se había extendido por el pequeño pueblo. El azote de Dios sacudió la cabeza con el ceño fruncido. Mala civilización. El comentario fue casi infantil, pero no sonrió cuando fue la forma dormida del titán blanco quien lo dijo. Ella era la ruina de las civilizaciones, la destructora de las naciones. Cuando Altera condenó a un pueblo, fue más que una simple amenaza, fue una toma de decisiones con efectos terribles.
2 veces en la cronología del extraverso, Altera había demostrado que su apodo azote de Dios no era exagerado. Había destruido ciudades, quemado campos, devastado países enteros y casi destruido la civilización, hundiendo al mundo en siglos de oscurantismo. Incluso se dijo que tras su paso la hierba no volvió a crecer. Altera se volvió hacia Gilgamesh, todavía sentado en su trono. El primer héroe se había calmado, pero obviamente estaba de muy mal humor. Rey de Uruk, evita que los monos atrapen a Godou Kusanagi. El rey dorado se estremeció. Como salido de una pesadilla, se volvió hacia la contraparte femenina de Atila el Uno. Ellos son nuestros enemigos. Ella sacudió su cabeza. Tenemos que quitarle el regalía a Kuno Kishinami. Y van a distraer a Sun Wukong. Ayudarlos nos ayuda. Es una táctica. Ya veo, un señuelo. Exactamente. La cuña del cielo vaciló brevemente, pero se sintió responsable del último giro de los acontecimientos. Por lo general, lo que les pasara a los humanos comunes y corrientes no le importaría, pero a Kuno Kishinami había sido tomado como rehén. Por supuesto, ella no era realmente su maestra, solo una versión de un universo paralelo, pero se parecía demasiado a su maestra, y saber que estaba en peligro lo atormentaba. Cuando Godou y sus amigos se retiraron, Shizuka/Sun Wukong liberó a Kuno, olvidándola temporalmente. Sentada en el suelo, a la soberana de la luna su corazón latía tan fuerte, que sonaba en su cabeza como un concierto de tambores. Aunque su rostro permanecía impasible, estaba aterrorizada, tensando las manos sobre el pecho y girando la cabeza a un lado y al otro. Afortunadamente para ella, Kishinami no llamó mucho la atención. Los monos pasaban por las Masters sin preocuparse mucho por ella. Afortunadamente para Kuno, habían visto a su rey con este extraño y prefirieron no atraer su ira real comportándose de una manera inapropiada. Dicho esto, a pesar de que el vencedor de la luna estaba sentado allí sin decir una palabra. Su mente estaba tan aguda como siempre. Notaba cada detalle, lo memorizaba todo y podía recordar la información más pequeña cuando la necesitaba. Kuno estaba especialmente interesado en lo que estaba haciendo Shizuka/Sun Wukong. El rey de los monos estaba concentrado. Él comenzó a hablar en lo que a ella le pareció chino, o un idioma relacionado. Pero el dios del acero no parecía hablar con nadie. En el suelo, frente a él, apareció un círculo decorado con ideogramas y trigramas de Li Qin. En el centro, estaba la representación blanca y negra del yin y el yang. Kuno frunció el ceño, parecía una especie de ritual. Esperaba más o menos la aparición de un Servant o más bien una divinidad menor, pero se sobresaltó y retrocedió cuando una gran cantidad de simios surgieron alrededor del círculo. Eran simios enormes, pero pertenecían a una especie desconocida, algo así como un cruce entre gorilas gigantes con cabeza de orangután y pelaje dorado. Ella inclinó la cabeza. Porque sintió como si hubiera visto gorilas gigantes con pelaje dorado. Así, algunos chicos de su clase vieron un anime de artes marciales súper violento con algo como esto. 1. Después de dar algunas órdenes a las bestias divinas que acababa de convocar, Sun Wukong regresó con su prisionero. Debo alabar tu coraje. Normalmente, mis hermanos pequeños aterrorizan a los humanos. No escapaste y empezaste a gritar. Eres una niña interesante. Kuno no era alguien que se ofendiera si la llamaban niña, de hecho, ni siquiera prestó atención al tono condescendiente del rey mono. Hizo otro tilt, que pareció desestabilizar al alborotador de los cielos chinos. ¿Quién eres?, preguntó con su habitual voz suave. Él flexiona su músculo, o mejor dicho Shizuka lo hace, y era una niña muy linda de 14 años, el efecto parecía tan ridículo como adorable. Soy Sun Wukong, el rey de los monos y el gran sabio igualando al cielo. Pero Kuno negó con la cabeza sin mostrar ninguna emoción. Un poco ofendido al principio, el dios del acero tosió en su puño y recuperó la compostura. Es verdad, en Japón me llaman Son Goku. Por supuesto que me conoces por ese nombre. Pero Kuno siguió mirándolo sin mostrar ninguna emoción. Derroté y ridiculicé a los dioses chinos, insistió el dios. Humillé a Lao Tzu. Bueno, es cierto que fui derrotado por Buda, pero derroté a Buda. Shizuka/Sun Wukong se detuvo para mirar con asombro al vencedor de la luna. Kuno parpadeó.
Bueno, no yo directamente, mi servant, pero no recuerdo si era un saber, una mujer con un vestido rojo, un arquero peleando con 2 espadas chinas, o un caster con orejas y una cola de zorro. Ella levantó una ceja. Porque siento que he experimentado el cruce de los serafines varias veces. Pero el rey mono ya no la escuchó. Él la miró con expresión de desconfianza y asombro. Pero esa chica humana estaba completamente loca, o realmente derrotó a Buda. Normalmente, habría llegado a la conclusión de que ella se estaba engañando porque era imposible. Un humano no podría haber derrotado a Buda, ¿verdad? Pero este Akuno Kishinami tenía la marca de un dios. Esto significaba que un dios se había interesado en Akuno, dejando una marca indeleble de su acción. Ningún individuo corriente podría haber sido marcado por un dios. Tan pronto como tuviera algo de tiempo, Sun Wukong intentaría descubrir que Dios lo había marcado así, y sobre todo por qué. Erika Blandelley, caballero de la Orden de la Cruz Cobre Negra, aterrizó en el borde del bosque e inmediatamente cayó de rodillas. Tenía la frente cubierta de sudor y sus piernas estaban demasiado débiles para cargarla. Godou la ayudó a levantarse. Erika, ¿estás bien? La bonita adolescente rubia sonrió. En medio de la batalla, ella nunca mostró debilidad. Ella era un caballero y debía ser el escudo que protegiera a su rey. Está bien, solo estoy cansado. Necesito unos minutos para descansar. Desde su fuga de la ciudad, habían sido perseguidos continuamente por los habitantes que se transformaron en monos. La caballero italiana había luchado varias veces y había usado su dominio de la magia de fuego para asustar a los habitantes transformados sin tener que lastimarlos. Especialmente, usó las sandalias de Hermes para huir, con Godou. Por supuesto, estaba agotada. Cerca de ellos, Liliana, todavía cargando a Yuri, aterrizó a su vez. La caballero de la Cruz Negra Bronce estaba un poco menos agotada que su amiga de la infancia, pero al igual que los demás, había pasado varias horas luchando y huyendo. Sin la intervención de Gilgamesh, nunca hubiéramos logrado dejar atrás a nuestros perseguidores. Erika y Godou parecieron dudar. ¿Estás seguro de que fue Gilgamesh? Todos habían visto las espadas caer del cielo, formando verdaderos muros de acero entre ellos y los monos. Sin embargo, parecía extraño ver a un enemigo intervenir en su nombre. Lily reflexionó, pero antes de que el caballero hada pudiera hablar, Yuri habló. Sus ojos irradiaban una luz verde, sobrenatural que se extendía para formar un aura del mismo color a su alrededor. Su voz sin inflexión no era ella, una fuerza externa se expresaba a través de la boca de la Hime Miko. El rey. El gran rey. La primera ciudad. La torre de varios pisos tan alta que desafía al cielo. El rey que es más dios que un mortal. El solitario. El único rey, el que tiene todos los tesoros. Lo conoció. Era su destino escribir desde la eternidad. Él, la cadena que une el cielo y la tierra, lo divino y lo mortal. El rey quedó solo para siempre. Entre hombres y dioses, sin igual, sin alguien a quien pueda considerar como un hermano. Despreciando a los mortales debajo de él, odiando a los dioses por encima de él. Luchó contra la cadena, el arma de los dioses, su igual, al final de la pelea, por primera vez, tenía un amigo. Pero los dioses destruyeron el arma que habían creado y el rey volvió a conocer la soledad y la amargura, vagó con miedo a la muerte. Pero los héroes nunca mueren. Regresó, llamado por el cristal de la luna, y se encontró con el juguete de este dios mecánico, ni humano ni máquina, un ser entre el reino de los mortales y el de los dioses, el vencedor de la luna. Y de nuevo, el rey ya no estaba solo. Pero nuevamente fue separado del último maestro. Él buscó, vagó, porque también era el destino del rey único. Los mortales, los héroes que guarda el trono, y hasta los dioses están encadenados por la cadena del destino, nunca son liberados. De nuevo el rey está solo. Está deambulando de nuevo. Pero una vez más se enfrenta al último maestro, otro, no igual, pero una imagen del que conocía, un reflejo de la luna en el mar del multiverso, una cadena que une a la tierra y el cielo, el mortal y el divino, y múltiples universos en la misma onda. Erika, Liliana y Godou observaron a Yuri sentada en el suelo. Estaba pálida y respiraba aceleradamente como si acabara de correr. Yo, rara vez he tenido una visión tan clara y también, agotadora.
El rey es Gilgamesh y el último maestro es Aku no Kishinami. ¿Qué pasa con el cristal de la luna? ¿Es la célula lunar?, preguntó Erika. La Mimiko respondió con un simple movimiento de cabeza, demasiado cansada para frases largas. Ya veo, murmuró Goudou, más para sí mismo que para sus amigos. El destino de Gilgamesh es estar aislado entre hombres y dioses hasta que encuentre a alguien cuyo destino sea ser un vínculo entre la tierra y el cielo. Y esto habría sucedido varias veces en su vida y estaría a punto de volver a suceder. Erika estuvo de acuerdo. Como estaba familiarizada con la mitología, la adolescente italiana con apariencia de top model comprendió de inmediato la alusión. El oráculo habló de Enkidu. Enkidu. El caballero italiano asintió y empezó a citar un texto antiguo. Y está ahí, en la estepa. Ella, la diosa Uru, formó a Enkidu el valiente. Nacido en la soledad. Tan compacto como Ninurta. Abundantemente peludo en todo el cuerpo. Tenía cabello de mujer, con bucles estallando como un campo de orejas. Sin conocer ni conciudadanos ni países. Vestido como un salvaje. En compañía de las gacelas, pastaba. En compañía de su rebaño, frecuentaba el agua dulce. Bebía con los animales. 2. Godot asintió y frunció el ceño. Ciertamente, pero este texto habla del nacimiento del Enkidu de nuestro universo. El Enkidu de su universo debe haber sido muy diferente. El asesino de dioses japonés estaba a punto de agregar algo, pero vio un movimiento por el rabillo del ojo y rápidamente se dio la vuelta. Saliendo de la rama en la que estaba recostada, una hermosa lechuza con plumas plateadas acababa de aterrizar junto a ellos, convirtiéndose en una adorable adolescente de rostro impasible. Su cabello era plateado y parcialmente oculto por un gorro de lana, vestía un uniforme escolar. Godou Kusanagi, te alabo por pensar en formas de usar a Aku no Kishinami para poner a Gilgamesh en contra de sus aliados. Pero antes de eso debes derrotar a Sun Wukong. Actualmente, el rey de los monos es tu principal enemigo. Sorprendido por estas palabras de aliento, Godou suspiró aliviado. Atenea, necesito tu ayuda. La pequeña diosa impasible se sonrojó ligeramente. Te lo debo, rey demonio Godou. Me perdonaste en lugar de matarme para robar mis autoridades, y luego me ayudaste 3 veces. Soy Atenea, la reina de la noche, la sabiduría femenina personificada, la diosa psicopompo que derriba vive para rociar con sangre los campos que alimentan a los hombres. Es obvio que mi orgullo me prohíbe ignorar mis deudas, todas mis deudas y no solo hacia ti. También debo responder a la bondad de tu hermana. Cuando Metis me atacó, logré escapar. Herido, me refugié en tu casa. Pero había perdido la memoria y fue Shizuka Kusanagi quien cuidó de mí. Así que te ayudaría gracias a esto sin que tengas que apelar a las deudas que tengo. Te lo debo, rey Kusanagi. Además, una expresión de preocupación apareció brevemente en su rostro. La diosa de la noche vaciló. Me temo que lo que está pasando es en parte culpa mía. Godou había permanecido en silencio mientras Atena contaba cómo guió a Gilgamesh hacia la espada conocida como el Divino Monarca, la llave del ritual del guardián del caballo. Bajo el efecto de la ira, las fosas nasales de Godou temblaron varias veces, pero permaneció en silencio, a diferencia de su harén. Excepto que los comentarios respetuosos de las jóvenes podrían haber sido cantos de pájaros, porque la diosa no les prestó atención. Ella solo miró al campione, esperando su respuesta. Él suspiró. Tienes razón, por ahora, debemos centrarnos en Sun Wukong, y especialmente en liberar a Shizuka. Hablaremos de tus errores más tarde. Pero, hay una cosa que quiero que entiendas ahora mismo. Te lo prohíbo. Que ataques solo al rey Arturo. Un rey demonio no tiene derecho a autorizar o prohibir nada a una diosa. La respuesta podría haber sido agresiva o despectiva, pero Atena se sonrojó y miró hacia otro lado, visiblemente conmovida por las preocupaciones de Godou. Erika miró al cielo, esta vez era seguro, su rey mujeriego definitivamente había acoplado a Atenea a su harén. Tosió para llamar la atención de los demás. Ya que estamos hablando de eso, noble diosa Atenea, ¿tendrías un plan que nos permita derrotar al gran sabio igualando el cielo? Sin lastimar a Shizuka, por supuesto. La reina de la noche respondió con un simple movimiento de barbilla. Sí.
Ella señaló a Godou. Rey Kusanagi, tienes el arma que puede liberar a tu hermana. El arma que, su expresión cambió de sorpresa a alegría. La espada dorada de Beretraguna. La espada podría cortar cualquier autoridad divina, así que si la usara en Shizuka, Sun Wukong sería exorcizado del cuerpo de su hermana. Exactamente, respondió la reina de la noche. Pero necesito tener suficiente conocimiento sobre los mitos y leyendas del Rey Mono para rastrear el origen de su poder y usar la encarnación del guerrero contra él. La diosa griega de la sabiduría sintió con la cabeza. No es un problema. Caminó hacia él, le rodeó el cuello con un brazo y luego se puso de puntillas mientras ponía la otra mano en la mejilla de Campione para guiar su rostro hacia ella. Sintiendo el aliento de la pequeña diosa en sus labios, Godou tragó saliva, mostrando una expresión preocupada. Ya veo. Mientras Yuri apartaba la vista refunfuñando contra la perversión de Godou, Lily pretendía ocultar su rostro, pero miró entre sus dedos. Erika sonrió. El rey Godou vivía la fantasía de todos los adolescentes varones, estar rodeado de chicas guapas discutiendo sobre un razón para besarlo. Godou Kusanagi caminaba hacia Nick. Estaba solo y, aunque lo disimula, bastante preocupado. Cuando solo era cuestión de arriesgar su vida, ignoró el miedo. El campeón nunca sintió el terror de enfrentarse a un oponente poderoso. Al contrario, sentía emoción. Más de una vez comenzó a sonreír feliz de tener un desafío. Pero si el plan de Atenea no salía como la diosa lo había imaginado, sería derrotado y Shizuka prefería no pensar en lo que pasaría con su hermana pequeña. El grito de un mono lo devolvió al presente. Acaba de ser descubierto. Este era uno de los habitantes de la ciudad convertido en la divina bestia. Parecía un macaco común y corriente, bastante cobarde, e inmediatamente se alejó gritando pidiendo ayuda. Otros monos se reunieron. Godou se había detenido en la cima de la colina y estaba esperando. Sonrió al ver un enorme gorila dorado avanzando hacia él, dominando a la multitud de otros monos. Según Atena, era un sirviente de Sun Wukong y no un humano metamorfoseado. Un objetivo perfecto para su demostración. Respiró y griega. Mi nombre es Godou Kusanagi, el rey demonio de las islas japonesas. Cuando te veo, no puedo evitar sentir lástima. Es que el ejército del Gran Sol Wukong, un puñado de gritones, sucios, cobardes, monos débiles. ¿Es realmente todo lo que el famoso Rey Mono puede hacer? Otra leyenda usurpada, si me preguntas. Estoy solo frente a ti, y sin embargo estás aterrorizado. ¡Qué patético! Al principio, atónitos ante las burlas del campeone, los monos saltaron en el acto, emocionándose y gritando. El enorme gorila dorado reaccionó aún más directamente, poniéndose a cuatro patas y comenzó a correr directamente hacia Godou. Pero el japonés Raksasa Raja se limitó a apretar los puños y gritar un encantamiento. El portador de colmillos afilados. Matar de un solo golpe, pisotear a los enemigos hasta convertirlos en polvo. En un espacio existente dentro del alma del rey del harén, había un disco de oro rodeado por 10 medallones que simbolizaban los 10 avatares de Beretraguna. En un roce, los medallones se movieron, cambiando de lugar, y el jabalí se encontró en la posición superior. El suelo se convulsionó detrás del joven asesino de dioses. Aparecieron grietas formando una telaraña, ensanchándose y escupiendo fuego. De repente emergieron dos enormes colmillos, precediendo a un jabalí enloquecido de ojos rojos y lomo en llamas que lanzó un grito aterrador, proyectando tierra y rocas en todas direcciones. La enorme bestia divina se precipitó sobre el gorila dorado y lo empaló con sus colmillos, cavando un profundo surco en el suelo, derribando los árboles como alfileres antes de terminar su recorrido en una colina que se desplomó con un estrépito formidable. Un poco sin aliento, un sonriente Godou se volvió hacia los monos. Los humanos metamorfoseados estaban como congelados, con los ojos fijos en la enorme avalancha creada por la autoridad del jabalí. La risa del rey diablo fue un poco forzada. Como dije, patéticos simios, porque los simios son patéticos y cobardes, todos los simios, y su rey no es mejor. Se esconde del combate porque es débil y cobarde. Fue una provocación transparente, pero había que adaptarse a la mentalidad del adversario. Sun Wukong podía ser muy sutil, pero a menudo se le describía como ruidoso, simplista y fácil de distraer. ¿Quién se atreve a hablar mal de Meiyuan? 3.
Godou miró hacia arriba y descubrió a Shizuka, su hermana estaba parada sobre una nube dorada flotando sobre las colinas. Tenía un palo dorado en una mano y la muñeca de Akuno Kishinami en la otra. Oh, finalmente has decidido salir de tu escondite, Sanuel-kun. ¿Qué te detiene? ¿Miedo? A menos que no te importe si mato a tu gente. Mokoso Kusanagi, ¿te atreves a desafiarme? ¿No sabes quién soy? Godou sonrió. Creo que lo sé, pero estoy esperando la confirmación, porque no he tenido la oportunidad de verte de cerca hasta ahora, estabas demasiado ocupado escondiéndote. ¿Cómo te atreves a fingir que soy un cobarde? Para sorpresa de Godou y de Shizuka / Sanuel-kun, Akuno habló. Godou Kusanagi tiene razones para creerlo. Mientras el rey de los monos miraba con ira a su prisionera, ella parpadeó sin moverse. Lógico. Usas tu ejército contra un oponente. Godou tuvo que ocultar su alegría, pero con gusto habría abrazado al soberano de la luna. Su rápido ingenio no era una broma. Ella comprendió inmediatamente el drama de Atenea y actuó según el guión. ¿Realmente piensa que soy un cobarde? Yo, el gran sabio igual al cielo. Los ojos del rey de los monos se abrieron como platos. Ni siquiera estaba ofendido ni enojado, simplemente incrédulo. Akuno simplemente asintió. El rey de los monos saltó al suelo. Esta vez, el bonito rostro de Shizuka reflejaba una implacable sed de sangre. Ya que quieres morir, mocoso de Kusanagi, te concederé tu deseo. Godou extendió su mano. Tu espada brilla con esplendor por el bien de mi victoria y justicia. Una espada dorada surgió del suelo y el japonés campeón la agarró. Una explosión de luz cegó brevemente a Sanuel-kun. Pero cuando volvió a abrir los párpados, se encontraba en un lugar extraño e ilimitado. A su alrededor, vio espadas doradas. Algunos flotaban en el aire, otros fueron plantados en el suelo. Y, por supuesto, estaba solo contra el mocoso. Su ejército había desaparecido. Una jugada inteligente, admite de mala gana. Godou Kusanagi apuntó la espada de Beretrakna en dirección al rey mono. Me acusaste de no saber quién eras, déjame demostrarte que estás equivocado. Naciste de un huevo de piedra alcanzado por un rayo, fenómeno tan singular que los dioses chinos enviaron a un miembro de la burocracia celestial para atender tu nacimiento. Por esa razón, tu nombre más antiguo conocido es Chixin, o mono de piedra. Godou estaba concentrado. Sintió la espada del guerrero vibrar en su mano. Así que eres un dios chino, y tu nacimiento te designa como un dios del acero. Además, también te llaman Jinxin, es decir, mono de metal. El campeón y asintió. Pero no eres solo eso. Eres el rey de los monos, porque ellos te obedecen. Y entre los signos del zodíaco chino, el mono es el único signo al mismo tiempo yin y yang. Tienes 72 transformaciones, eso es decir, tanto como la suma de los 8 trigramas y 64 hexagramas del Jikin, es decir, la totalidad del canon de las transformaciones. Eres un dios de la guerra pero también un dios de la magia, maestro de los secretos. Ciencias, iniciado en el taoísmo por el maestro Xuputi, quien le dio el nombre de Volcón, consciente del vacío. Siempre concentrado en su espada, Godou habló rápidamente. Sanuel-kun inicialmente lo había escuchado con aburrimiento, pero estaba empezando a comprender que su enemigo no intentaba elogiarlo. Sospechando, miró las espadas que lo rodeaban. ¿Qué estás tratando de hacer, mocoso Kusanagi? Godou no respondió y continuó rastreando los orígenes de su enemigo. Eres un dios de las contradicciones. Nacido de una piedra inmutable, no estás atado a una sola forma. Pesado como el acero caminas sobre las nubes. Yin eres Yang, dios de la guerra, también eres el dios de la magia. Tu epopeya más famosa es en el viaje al oeste, derrotado por Buda te ves obligado a seguir al monje Xuanzang a la India en busca de textos budistas para traerlos de regreso a China. Tomando un breve descanso para recuperar el aliento, el campeón sonrió. Esta historia nos dice la verdad sobre ti, Sanuel-kun. No eres un dios chino, te niegas a obedecer al emperador de Jade, saqueas los palacios de la jerarquía celestial, te burlas de los dioses de China y los ridiculizas constantemente. Pero Buda logra derrotarte porque te reconoció. Como él, viniste de la India. El rey mono lanzó un aullido de rabia, dándose cuenta de repente de lo que Godou estaba haciendo.
Su vara dorada se extendió para golpear a Godou, pero el joven bloqueó el ataque con la espada del guerrero. Tu verdadero nombre es Hanuman, el hijo del viento y compañero de Rama. Había dicho estas últimas palabras en un tono triunfante, y las espadas que flotaban en el cielo se volvieron hacia Sun Wukong, que corría hacia Godou. El dios del acero fue atravesado por una espada, luego por otra, antes de transformarse en un alfiletero. Luego hubo otra explosión de luz. El rey diablo estaba nuevamente cerca de Nick, sosteniendo a Shizuka en sus brazos. La niña se desmayó, pero aparte de eso no resultó herida. No pasé mucho tiempo viendo Dragon Ball GT. Siempre odié este anime, por muchas razones, pero principalmente porque Vegeta con bigote es un sacrilegio. En fin, el Gono Zaro Campione. Es una idea del autor original de la LN, no mía. 2. Tablilla 1 de la epopeya de Gilgamesh. 3. El hermoso rey mono, uno de los muchos apodos de Sun Wukong.